conectar a este podcast de verdad y vida. Es asombroso cómo se va a acabar ya este año y hemos estado sembrando la palabra, hemos estado escuchando estos podcasts y aún seguiremos impartiendo y recibiendo aún de la palabra de Dios. Claro que sí, recordemos que el Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen. Y como tú bien dices, este año se está terminando, pero va a iniciar uno nuevo. Wow. Y todos tenemos nuevas perspectivas de lo que va a venir en este año nuevo. Y qué mejor regalo que recibir el año nuevo con Jesucristo en nuestro corazón. Así es algo tan maravilloso y como dijiste, hemos vivido muchas circunstancias, tanto buenas como malas, en este 2022, pero sobre todo es que Cristo ha estado con nosotros, nos ha estado ayudando. Hemos recordado muchas situaciones en las que nos hemos reído, en las que tal vez hemos llorado, en las que hemos estado preocupados, en las que hemos estado tranquilos, pero sobre todo es que en este año Dios ha estado con nosotros y su mano ha estado con cada uno. Así es, y como dice la palabra de Dios por ahí en el libro de Josué, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Nadie te podrá hacer frente. Y esta es una promesa, la cual nosotros nos tomamos para seguir y recibir este nuevo año que se aproxima. Y bueno, Helen, ¿qué te parece si hoy iniciamos? Bueno, que ya iniciamos, ¿verdad? Pero vamos al Salmo 103, versículo desde el 1 al 5. Y si me haces favor, Helen, de poder leérnoslo. Aquí nos dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este versículo realmente, este capítulo, es un capítulo muy hermoso. Yo creo que para mantener el gozo en nuestro corazón siempre tenemos que tener en cuenta de dónde Dios nos ha sacado y qué es lo que el Señor nos tiene en un futuro. Y yo quiero recordar muchas cosas que han pasado a través de mi caminar con Jesucristo. Yo recuerdo una vez, Helen, cuando nació mi sobrino, que él nació con un tumor en la cabeza. Y recuerdo claramente que al otro día habían dicho los médicos que lo tenían que operar. Y a la vez le habían comentado a mi hermana que el niño pues era muy difícil que se pudiera salvar, ya que era muy pequeño y el tumor era demasiado grande. Y lo tenía en su cabeza, él parecía que había nacido con otra cabeza aquí. Parecía una bola tremenda, espantosa. Cuando veíamos al niño parecía un niño extraterrestre, marciano, pero Dios empieza a obrar desde ese momento en nuestra vida, o empieza a mostrar su poder de sanidad. Y entonces recuerdo bien que pasó a visitarnos un hombre de Dios. ¿Casualidad? No, Dios siempre tiene un propósito. Y este hombre de Dios pasó a visitarnos. Y entonces recuerdo bien cómo mi papá le dice a este hombre: oye, quiero que vengas porque mi nieto nació con un tumor en la cabeza y quiero que tú ores, que pongas tus manos, que clames al Señor para que mi nieto sea sano. Me recuerdo que llegamos al hospital. Mi hermana estaba recién aliviada y con mucho sufrimiento, mucho dolor en su corazón. Ella ya no encontraba otra esperanza, sentía que iba a perder a su hijo. Y recuerdo bien que este hombre de Dios amado llegó, la miró a los ojos y le dijo: ¿crees que Jesucristo puede sanarlo? Y mi hermana, en medio de su dolor, de su sufrimiento, ella le dijo: yo creo que Dios puede sanarlo. Entonces este hombre de Dios puso su mano, empezó a orar, empezó a clamar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y declaró sanidad en su vida. Y wow, esto fue sorprendente, no se le quitó en ese instante el tumor, pero al otro día llegó el cirujano pediatra y llegaron los médicos, los cuales habían atendido y habían detectado el tumor. Tienen los estudios ahí puestos en mesa, y cuando de repente van a ver a mi sobrino, es sorprendente porque lo ve el pediatra y dice: wow, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? El niño no tiene nada.
Y entonces le hacen estudios y el niño estaba completamente sano. La mano poderosa de Dios estaba obrando en la vida de mi sobrino. Y hoy mi sobrino ya tiene sus 20 y tantos años y está viviendo muy feliz y es prosperado. Este es un gran milagro, Helen, que Dios hizo en la vida de mi sobrino. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, todo aquello que Dios hace para nuestra vida, y muchas de las veces ese propósito es acercarnos a Él. Así es, y estamos recordando, como dice este salmo, que bendigamos al Señor por todos los beneficios que Él ha hecho, y cuán bello es recordar cómo Dios nos ha libertado, cómo Dios nos ha sacado de muchas cosas, cómo es que Dios nos ha sanado, cómo Dios ha hecho cosas maravillosas, milagrosas, que tal vez para los hombres parecen imposibles, pero para Dios son totalmente posibles. Entonces en este versículo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recordar qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra familia, con nuestros bienes, con todo lo que tenemos alrededor, y darle la gloria totalmente a Él. Así es, también cuando iba a nacer mi hija Helen, también pasamos un proceso, y ahí la mano poderosa del Dios sanador, porque mi hija fue una situación en la que los médicos le empezaron a decir a mi esposa, porque ella empezó a sangrar, y le dijeron los médicos que iba a ser muy difícil que mi hija naciera, y esto eran los primeros meses del embarazo de mi esposa, y de los 6 meses para ser exacto, y entonces los médicos empiezan a decirle a mi esposa que mi hija iba a nacer, y si nacía iba a ser muy difícil que viviera porque era muy prematura, tenía sus pulmoncitos débiles, y empezaron a dictaminar muchas cosas tan fuertes en contra de la vida de mi hija. Y entonces, claro, mi hija eres tú. Y entonces nos postramos de rodillas y empezamos a orar. Yo recuerdo que estuve durante 7 días en el hospital, desde tempranito, desde las 6 de la mañana, estaba yo hasta que me corrían del hospital, porque yo no podía estar como soy varón. Entonces yo tenía que ir, esperar a mi esposa todo el día. Ahí estaba yo, a veces no desayunaba, ya salía hasta a la hora de comer, y estaba yo pendiente. Y salían los médicos y decían, ¿cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi hija? ¿Qué es lo que pasa? Y ellos decían, está en recuperación, vamos a ver cómo reacciona, para ver si puede nacer o si puede aguantar dentro del vientre de su mamá para que se termine de formar y sus órganos se fortalezcan. Satanás queriendo robar la vida de mi hija amada. Satanás queriendo robar tu vida, Helen. Pero recuerdo bien que estuvimos ahí, y yo tuve que venirme un día y yo me sentía mal. Me vine a bañarme, a cambiarme de ropa, porque era mucho el tiempo que estábamos ahí. Me acuerdo que de mi trabajo también querían casi ya correrme, porque eran 7 días que estaba yo faltando, pero a mí no me importó, porque yo quería que mi esposa y tú salieran bien del hospital. Entonces yo volví a pedir permiso, me regañaron y me dijeron, pues es que tiene que ir otra persona, tú no puedes estar faltando a tu trabajo. Y yo recuerdo que les dije, pues, ¿saben qué? Si es necesario que me corran, córranme, pero yo tengo que estar con mi esposa y con mi hija. Y pasaron los 7 días, y en el 7º día, salió el doctor, y entonces él me dijo que podía yo llevarme a mi esposa y a mi hija. Yo de verdad empecé a sentir como la mano de Dios estaba por sobre la ciencia, porque Dios es fiel y justo. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar a todos aquellos que verdaderamente confiamos en Él. Y recuerdo que cuando vi a mi esposa, salió caminando y tú venías en el vientre de ella, y fue una emoción tremenda, tan grande que wow, yo me sentía el hombre más dichoso de todo el universo. Y yo sabía cómo Dios había escuchado mi oración, Dios había escuchado la plegaria. También yo sé que mi esposa estaba clamando en el hospital, porque sabes, quizá la mayoría de las personas a las que nosotros considerábamos que nos amaban, en ese momento
nos olvidaron. Solamente unas poquitas fueron las que estuvieron pendientes de nosotros. Y realmente quien nunca nos dejó fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo le doy gloria a Cristo, y ahora veo por qué Satanás quería robar la vida de mi hija, quería robar tu vida, porque tú eres un peligro para el reino de las tinieblas, una adoradora verdadera en espíritu y en verdad. Wow, entonces ¿cómo podemos ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas? Incluso aunque yo tal vez no recuerdo esos momentos, yo no recuerdo, pero cómo es que Dios mueve las cosas para bien, cómo es que Él lo hace tan perfecto, cómo Él va moviendo todo para que nosotros podamos estar bien, podamos ser salvos. Él ha rescatado del hoyo nuestra vida, y aún hay más testimonios de cómo Dios nos ha ayudado tanto en el área de salud como en el área económica, en el área espiritual, incluso cuando hemos pasado por desiertos y Dios ha estado ahí, cómo Dios nos ha levantado, cómo Dios nos ha llevado y nos llevó en esos momentos a tener tiempos de oración donde clamábamos por la ayuda de Dios, donde incluso pasábamos horas ahí orando en la madrugada. ¿Para qué? Para la ayuda y protección de Dios, y Dios obraba y Dios escuchaba nuestro clamor, y eso es algo tan maravilloso, tan poderoso, lo que Dios ha hecho en nosotros. Claro, y también quiero mencionar otro testimonio de la mano poderosa sanadora de Dios. Por eso es que tú que nos estás viendo en este momento, no te desconectes, porque Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Y recuerdo bien que cuando mi hijo César era pequeñito, él tomó un vaso de unicel, y tomó el vaso de unicel, lo mordió. Él tenía 8 meses, y cuando tenía 8 meses, él comió un pedacito de unicel y se le fue al intestino, y ese pedacito de unicel llevaba una bacteria que hizo que se le detuviera su intestino, y entonces una parte del intestino se le paralizó, y como la otra parte del intestino estaba en movimiento, entonces esa parte se le encimó a la otra parte del intestino, perdón por la redundancia. Y fue esto tremendo, porque yo recuerdo que llegamos a urgencias porque mi hijo estaba vomite y vomite y vomite y vomite, y también empezó a dar diarrea, y entonces fue una cosa tremenda, y llegamos a urgencias, metieron a mi hijo rápidamente, y como lo vieron que pues aunque es un niño muy grande, siempre ha sido un niño muy grande, muy fuerte, le empezaron a meter sondas para empezar a sacarle el mal. Y recuerdo que escuchaba yo hasta la sala de espera, porque no me dejaron entrar, y en la sala de espera yo escuchaba los gritos de mi hijo, cómo gritaba, y quien estaba adentro era mi esposa, quien estaba viendo cómo estaba sufriendo nuestro hijo. Y me acuerdo que mi esposa salió con lágrimas en sus ojos y me dijo, es necesario que autoricemos una operación para mi hijo, porque no hay solución, sino mi hijo se puede empeorar. Y yo le dije, no, aún no des autorización, vamos a buscar a Dios. Y yo recuerdo en ese momento que me postré de rodillas. Ahí no me importó quienes me vieran, estaba lleno ese día la sala de urgencias, y yo me hinqué y empecé a clamar a Dios, y le dije, Señor, si tú existes, si tú eres real, Padre, yo sé que tú eres real, no te he visto, pero te puedo sentir, he visto tus milagros, he visto tu grandeza, he visto todo lo que tú has hecho, Padre, yo creo en lo que está escrito en tu palabra. Y ahí me postré de rodillas y llorando, yo le clamé a Dios que Dios sanara a mi hijo. Y yo pude sentir en mi vida que hubo algo que me dijo que no autorizara que lo operaran, que esperara yo. Entonces yo seguí orando a Dios, y de repente me empezaron a hacer llamadas, personas que nos estiman, amigos, conocidos, y entre ellos una persona me dijo, no autorices que lo intervengan. Y esto fue sorprendente, porque parecía que era una respuesta de parte de Dios, lo que Dios me había hablado a mi corazón. Ese hombre, aunque no conocía de Cristo, él estaba hablándome lo que Dios me había hecho sentir en mi corazón. Y recuerdo que después de esto pasó un día y mi esposa me dijo, no lo van a poder operar hoy, tenemos que esperar hasta mañana porque no está el cirujano pediátrico.
nosotros me dijo, pásale, me permitieron pasar, íbamos subiendo a mi hijo gritaba, tenía la sonda en su boquita para limpiarle el estómago. Y recuerdo que la sala donde llegamos estaban muchos niños enfermos y no había una cama, no había un lugar para poner a mi hijo. Entonces nos dieron un pasillito ahí del camino, había un pasillito y en ese pasillito adaptaron una camita, una cunita, ahí acostaron a mi hijo llorando y ahí se quedó mi esposa con su corazón realmente estremecido, pero con una fe grande. Y recuerdo que oré por mi hijo, oramos por él, yo tuve que salir de la sala de espera y entonces nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, empezó a obrar en ese lugar. Porque yo recuerdo que mi esposa, mi hijo se tranquilizó un poco y mi esposa empezó a compartir del Evangelio a todas las personas que estaban en esa sala. Y cada uno de los niños que estaban ahí empezaron a ser sanados y empezaron a darlos de alta. Y fue tremendo. Solamente quedó un solo niñito, pero ese niñito tenía una situación muy parecida a la de mi hijo. Era un bebecito y no se movía, ya lo habían operado muchísimas veces y no había podido quedar bien su intestino. Entonces eso era lo que a mi hijo le podía haber esperado. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Porque de repente cuando a mi hijo llega la cirujana y lo van a operar, le hacen un estudio antes y lo llevan al ultrasonido. Y de repente cuando lo llevan al ultrasonido, la persona que hace el ultrasonido empieza a ponerle el ultrasonido en su pancita y empieza a buscar. Le dice, doctora, pero este niño no tiene nada. Y la doctora dijo, ¿cómo? A ver. Y empiezan a ver y dicen, no, lo único que tiene son unas heces fecales, pero eso es normal en un niño. ¡Wow! Se sorprendieron. Mi esposa empezó a dar gloria a Dios, me habló, ¡wow! O sea, mi hijo fue totalmente sanado. Y esa es la mano poderosa de este Dios al que nosotros amamos, de Dios al que nosotros seguimos. Y grandes milagros, grandes prodigios. Yo sé que esto fue porque el enemigo también quería robarle la vida a mi hijo. Pero mi hijo es un adorador en espíritu y en verdad. Y el enemigo tiembla porque sabe que él y todos mis hijos son adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Dios hace milagros y bueno, tendré muchos testimonios de qué hablar. Me falta todavía de mi hija Luis y todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero yo creo que el tiempo ya se nos ha terminado y pues esto es lo que Dios hace. Ya nada más quiero terminar con el último milagro, que no es el último, sino que el milagro más reciente que vimos. Estábamos en la congregación quitando lajas y había una pequeñita que andaba ahí dando vueltas, ¿verdad? Y entonces mi esposa y mi hijo levantaron una laja grande, de gran peso. Y esta laja se iba a caer y le iba a caer encima a una pequeñita. Entonces mi hijo agarra y él, por salvar a la pequeñita, la hace a un lado, y cuando la hace a un lado, la laja le cae en su pie. Entonces cuando él se quita el tenis para revisar el pie, su dedo se empieza a inflamar. Tenía una cortada en la parte del dedo pulgar, una cortada, y se le empezó a inflamar el dedo de una manera espantosa. Y luego se le empezó a inflamar todo el pie, que se le empezó a poner rojo con puntos blancos de una manera espantosa. Él no podía ni siquiera mover el dedo, le dolía, estaba dolorido. Y empezamos a orar, oró mi esposa, y oraron mis hijas, oré yo, y entonces vimos cómo ya le habíamos colocado hielo. Y empezamos a ver que no se le bajaba. Y entonces dijimos, vamos a llevarlo a rayos X para que podamos ver si hay una fractura o pueda ser atendido de manera urgente. Entonces el pie lo llevaba como un tamal, todo inflamado, iba poniéndose hielo, y nos fuimos. Y entonces fuimos a todos los rayos X que hay aquí, libres, pero todos estaban cerrados. Y cuando regresamos, vimos el pie de mi hijo, y el pie de mi hijo estaba totalmente normal.
totalmente normal. Yo se lo vendé, se lo entablillé y dije, hijo, Dios te ha sanado. Te lo voy a entablillar, pero Dios te ha sanado. Lo bajamos del carro, él bajó con muletas, se subió a la cama y ya saben, él estaba como niño mimadito ahí, ¿verdad? Todos lo pasábamos para que se recuperara y de repente él tiene ganas del baño y cuando se va a levantar se le atora su dedo en una sábana y cuando se jala le truena el dedo. Y entonces dice, mamá, y mi esposa llega con él y dice, me tronó el dedo, me lo atoré en una sábana. Y le ¿te dolió? Dice, no mamá, es más, ya mira, lo puedo mover. ¡Wow! O sea, pudimos ver la mano de Dios sanando, ese Dios todopoderoso, ese Dios sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es, y por eso es que yo creo que tanta insistencia en que muchas personas conozcan de Cristo, porque conociendo a Cristo es lo mejor de la vida y los milagros vienen por añadidura, porque lo que Cristo nos hace sentir, lo que Cristo hace con nosotros, cómo es que Él es bueno, eso nos llena y nos hace estar gozosos y alegres. Y te invitamos a que creas en Jesucristo de todo tu corazón, que le sigas, que creas que Él puede sanarte, que Él puede liberarte, que Él puede incluso sacar a tus hijos de situaciones difíciles. Cristo está ahí junto a ti, pero tú tienes que recibirlo en tu corazón. Así es, y recuerda lo que dice Juan 10:10. El ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias por este tiempo. Dios queda en tu vida. Cree en Él. Él es el único Dios verdadero, quien puede sanar tu vida si tú estás enfermo. Y Él sana no tan solo lo físico, sino también sana lo espiritual. Sana el alma. Dios ha venido para salvarte a ti y para salvarme a mí. Todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna, porque así lo creemos como está escrito en su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por haberte conectado. Nos vemos. Hasta luego.